Hola, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de la transferencia de calor. Mi presentación va a ser de la transferencia de calor también a los sistemas automotrices. La materia la imparte el profesor Carlos García Meneses y mi nombre es Jorge Arturo Vázquez Pérez. Ok, vamos a comenzar por qué es el calor. Energía que se manifiesta por un aumento de temperatura y procede de la transformación de otras energías. Es originada por los movimientos vibratorios de los átomos y las moléculas que forman los cuerpos. La transferencia de calor. Se puede definir como la transmisión de energía de una región a otras, como producto de la diferencia de T entre ellas. Siempre ocurre desde un cuerpo más caliente a uno más frío, como resultado del segundo principio de la termodinámica, cuando existe una diferencia de temperatura entre dos objetos en proximidad uno del otro. La transferencia de calor no puede ser detenida, solo puede hacerse más lenta. Vamos a la clasificación de transferencia de calor. Se agrupan en tres tipos según haya también transferencia o no transferencia de materia. Tenemos la conducción, la convección y la radiación. Comenzamos con la conducción, que por este mecanismo el calor puede ser conducido a través de sólidos, líquidos y gases. La conducción se verifica mediante la transferencia de energía cinética entre moléculas adyacentes. En la conducción, la energía también se transfiere por medio de electrones libres, un proceso muy importante en el calentamiento de sólidos. La transferencia de calor en máquinas de combustión interna por conducción. El calor se transfiere por movimiento molecular en sólidos y líquidos en reposo debido a una diferencia de temperatura. Este es el mecanismo predominante, la transferencia a través de la cabeza, las paredes de los cilindros y el pistón, de los anillos de este último al monobloque y a los múltiples de escape a donde pasa el calor debido a la combustión. ¿Cómo se verifica el proceso de transferencia de calor por conducción? Pues la conducción es un proceso mediante el cual fluye calor desde una región de alta temperatura a otra de baja temperatura, dentro de un medio determinado. En este proceso siempre se manifiesta un flujo continuo de calor de la región más caliente a la más fría. Continuamos con la convección. La transferencia de calor por convección implica el transporte de calor en un volumen y la mezcla de elementos macroscópicos de porciones calientes y frías de un gas a un líquido. La eficiencia de transferencia de calor por convección depende básicamente de la eficiencia del movimiento del mezclado del fluido. La transferencia de calor en radiación de un automóvil. Un intercambio típico es el radiador de motor de un automóvil, en el que el fluido refrigerante, calentado por la acción del motor, se refrigera por la corriente de aire que fluye sobre él y a su vez reduce la temperatura del motor volviendo a circular en el interior del mismo. Por otro, por otro lado tenemos el condensador, que no es más que aquella unidad en el cual los vapores de proceso se convierten total a parcialmente en líquidos. Generalmente se utiliza agua o aire como medio de enfriamiento. ¿Y cómo se verifica el proceso de transferencia de convección? El calor fluye primero por conducción desde la superficie hacia las partículas de fluido. La energía transferida servirá para incrementar, perdón, la temperatura y la energía interna del fluido. El mecanismo de transferencia en el fluido ocurre desde una región de alta temperatura hacia una zona de baja temperatura. La energía se almacena en la partícula del fluido y se transporta como resultado del movimiento de masa. Posteriormente tenemos la irradiación. La transferencia de calor por radiación es la transferencia de energía a través del espacio por medio de ondas electromagnéticas. Corresponde al proceso en el cual el calor fluye desde un cuerpo de alta temperatura a un cuerpo de baja. Cuando están separados por un espacio que puede ser el vacío. Este mecanismo ocurre a altas temperaturas. No se requiere de un medio físico para que exista radiación. Aquí como ejemplo, pues una fuente de energía de radiación, pues es el sol. Y la transferencia de calor en el interior de un automóvil.
Como es, pues bueno, dejamos el auto estacionado durante varias horas en un día caluroso pues al rayo del sol. Al volver al auto nos apoyamos sobre el capó y llegamos a quemarnos. La temperatura absoluta del sol, que se encuentra a gran distancia del auto, es tan alta que hace que la transferencia por radiación sea notoria. Como podemos imaginar, la presencia del aire no influye en nada, pues si el auto hubiese quedado estacionado en la sombra, no nos hubiésemos quemado al apoyarnos. ¿Cómo se verifica el proceso de transferencia de radiación? Pues todos los cuerpos con temperatura por encima del cero absoluto irradian energía infrarroja. Los cuerpos más calientes irradian más energía que los más fríos. La radiación de energía infrarroja proviene de un cuerpo caliente, elemento calentador que golpea la superficie de un cuerpo más frío, pieza de trabajo. Es absorbida y convertida en energía calorífica. Y para finalizar, tenemos algunos otros ejemplos de transferencia de calor en el automóvil. Entre ellos está el enfriamiento por aire y por líquido de los motores, el calentamiento del capo debido al trabajo del motor. En las balatas de los frenos el calor se transmite por la energía generada por la fricción de los materiales. En el sistema de aire acondicionado del automóvil y finalmente en la estructura del automóvil también se transmite el calor gracias al trabajo del motor. Y bueno, esta fue mi exposición sobre la transferencia de calor este, en la parte automotriz. Muchas gracias.